empezó gracias a Robert Barham, un botánico inglés que en 1827 estaba estudiando la suspensión de partículas microscópicas de polen en una solución acuosa. Observó que tales partículas, en vez de permanecer estáticas, estas permanecen sometidas a un movimiento errático y zigzagueante. El fenómeno no solo fue investigado por Robert Barham, también fue investigado por diversos científicos a lo largo del siglo XIX. Algunos experimentos que se realizaron mostraron que un aumento de la temperatura de la solución hace que el movimiento se haga más rápido. En cambio, el aumento de la viscosidad del fluido ralentiza el movimiento y la trayectoria de las partículas se alejan menos, al mismo tiempo que su posición inicial. La teoría cinética de la materia ofreció una explicación cualitativa de este movimiento. Las moléculas que componen el líquido están sometidas a un movimiento térmico cuya velocidad aleatoria tiene distribución de probabilidad. Esta es la distribución de Maxwell, que esta depende de la temperatura del medio. Cualquier partícula suficientemente grande para ser observada al microscopio sufre constantes colisiones por parte de las moléculas que la rodean y cada colisión altera su velocidad en una dirección con un módulo aleatoriamente elegido según la posición y la energía de la molécula que la golpea. El efecto neto del movimiento errático de la partícula es a través del fluido. Más adelante, la historia del movimiento browniano comenzó como la paradoja entre la teoría cinética y la termodinámica, y llevó al debate filosófico entre Boltzmann y los energicistas para resolver la paradoja de la reversibilidad y reversibilidad, que se logró a través de la interpretación estadística del movimiento de las partículas individuales. La primera observación al microscopio del movimiento de granos de polen fue realizada por Gray en 1696, que la describió como un movimiento de diminutos objetos o animales en el agua. Sin embargo, la observación científica del fenómeno en granos de polen y partículas inorgánicas disueltas en agua fue llevada a cabo en 1827, como ya lo dijimos, por Robert Brown. De ahí el nombre de movimiento browniano, gracias a él, que lo describió correctamente como un movimiento regular y agitado. No era manifestación de la vida, como lo habían dicho. La interpretación de la causa como manifestación del movimiento térmico de las moléculas del líquido que golpean los granos de polen fue dada por Delsaux en 1877. El fenómeno de la distribución, establecido por Fick en 1855 y Gore en 1887, comprobó que la velocidad de las partículas cuyo movimiento se observa es inversamente proporcional a la viscosidad del medio. En 1905, Einstein, que ignoraba los experimentos del movimiento browniano, resolvió la discrepancia, dando la explicación de la divergencia entre dos valores de las velocidades medias observadas, que estas en realidad eran los desplazamientos medios en tiempos dados, y los valores mucho más altos de la teoría cinética. Su interpretación se basó en que las velocidades de las partículas brownianas no eran una magnitud definida, y efectivamente, entre dos medidas consecutivas, la partícula choca multitud de veces, cambiando su velocidad de dirección y módulos, llegando incluso a anularse muchas veces. Los dos puntos principales de la solución de Einstein fueron que el movimiento de los granos de polen están provocados por el gran número de impactos, que son la frecuencia de colisiones en líquidos con las moléculas de líquido en las que están inmersas. El segundo era que el movimiento de las moléculas es tan complejo que solo se puede describir probabilísticamente en términos de un gran número de impactos independientes. Y en definitiva, cada partícula ejecuta un movimiento que se asume independientemente del de las demás. Y además de esto, dos movimientos de las mismas partículas en intervalos diferentes de tiempo son también procesos independientes. Por último, casi al mismo tiempo que Einstein, Smoluchowski en 1906 realizó una elaboración independiente que reconcilia el comportamiento de un sistema sujeto a la segunda ley de termodinámica con la dinámica no irreversible a escala atómica. En conclusión, partiendo de los razonamientos de tipo difusión,
se llegó a la misma forma de Einstein de la evolución de las concentraciones de partículas brownianas en ausencia de las fuerzas externas. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, yo hablaré sobre Albert Einstein y el movimiento browniano. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que Einstein fue el desencadenante de los avances en física atómica molecular, así como de la matemática pura de los procesos estocásticos o al azar. Se estableció la existencia de los átomos y de las moléculas. Y como lo dijo mi compañera, en 1905, Einstein, basándose en la teoría cinético-molecular del calor, halla que el movimiento de las micropartículas observado por Brown está escrito por la ecuación de difusión, que es la que se está presentando en la pantalla, siendo n la densidad de partículas en el punto r al tiempo t y d con su subíndice 0 es el coeficiente de difusión de las partículas brownianas, dada por la expresión de Stokes-Einstein, que también se muestra aquí, donde n es la viscosidad y sigma el diámetro de la partícula. Siguiente, por favor. El carácter estocástico del movimiento browniano, producto de las colisiones del solvente con la partícula coloidal, conducen a que la cantidad más simple que se caracteriza a dicho movimiento no es su momento o posición, sino su desplazamiento cuadrático medio, que está definido por la siguiente fórmula, donde los paréntesis angulares significan el promedio sobre un ensamble de equilibrio térmico. También en 1905 Einstein encontró que el desplazamiento cuadrático medio de las partículas brownianas crece linealmente con el tiempo, es decir, está explicado en la siguiente fórmula, y esto fue corroborado por el experimento de Perry, donde observó el movimiento de la partícula de polen y lo fue representando con la imagen que está del lado izquierdo, que se ve medio rara, y bueno, eso fue explicado por Perry. También cuando el sistema consiste de partículas coloidales, cuya concentración es tal que su interacción no es despreciable, surge toda una variedad de fenómenos interesantes, aún en sistemas muy simples. En el caso de un sistema de partículas brownianas idénticas, las interacciones inducen, por una parte, una estructura local en el sistema y por la otra, separan en dos procesos distintos los fenómenos difusos. En el movimiento individual, browniano, y colectivo de las macropartículas. El efecto de dichas interacciones sobre estas mismas cantidades es notable. El desplazamiento cuadrático medio satisface la ecuación anterior a tiempos muy cortos, tiempos tales que el desplazamiento de las partículas es comparable o menor a su tamaño. A tiempos mayores, la partícula en cuestión va frenando su movimiento debido al efecto de la interacción con sus vecinas. Y bueno, para ejemplificar un poquito más sobre el movimiento browniano, les presentamos el siguiente video, que es un experimento.
eso es todo de mi parte. Bien, ahora vamos con los motores brownianos. Como lo vimos anteriormente, los motores brownianos utilizan, como su nombre lo indica, el movimiento browniano en general. Estos se suelen clasificar en trinquetes o ratchets, químicos y térmicos. Los motores moleculares son dispositivos microscópicos que aparecen de forma natural en los seres vivos y convierten la energía almacenada, ya sea química, eléctrica, térmica, etc., en energía mecánica, es decir, cinética, de movimiento, es decir, traslación, rotación u oscilación. Estos motores están dominados por la viscosidad, o sea, la disipación, pero además en ellos las fluctuaciones son muy importantes y pueden violar a veces las leyes de la termodinámica. En contraposición con ellos, los motores macroscópicos obedecen las leyes de la termodinámica y las fluctuaciones en sus variables, y estas son despreciables, y aunque operan un poco fuera de equilibrio, lo hacen en estado estacionario. Bueno, entonces ahora explicaré cómo los motores moleculares en las células vivas funcionan. Estos son un caso particular de los motores brownianos rectificados, que convierten energía química en trabajo mecánico, como bien lo mencionaba. El ruido o fluctuaciones es inevitable en cualquier sistema en contacto térmico con su ambiente. En los instrumentos o dispositivos tecnológicos conviene muchas veces hacerlo lo más pequeño posible. Sin embargo, otras veces conviene elevar el nivel del ruido para aprovecharse de él, como en el transporte guiado por las fluctuaciones, o en el caso de las reacciones químicas lejos del equilibrio. Este funcionamiento exige una anisotropía espacial o un potencial asimétrico, y además un ingrediente adicional que saque al sistema del equilibrio. Los métodos experimentales de estudio de motores moleculares son los mismos que corresponden a la manipulación de moléculas individuales y dan la oportunidad de medir directamente fuerzas generadas en reacciones químicas y de aplicar también fuerzas externas para alterar las estructuras de esas moléculas. Existen numerosas técnicas, tanto para la detección de moléculas individuales, tales como los métodos de barrido sobre superficies y los métodos ópticos de campo cercano en disolución, como para su manipulación, destacando entre estos las trampas ópticas, trampas eléctricas y técnicas de flujo. Los tipos de motores se clasifican en lineales o lanzaderas, que son pequeñas proteínas que utilizan sofisticados mecanismos intramoleculares de amplificación para realizar desplazamientos nanométricos discretos a lo largo de soportes proteínicos en el citoplasma para el transporte de materia en general. En estos se introducen la miosina, dineína, quinesina, etc. Muelles y trinquetes participan en el dogma central de la biología molecular. Actúan sobre los ácidos nucleicos y en estos están la ADN polimerasa, ribosomas, ADN translocasas, etc. Los rotatorios dan la energía biológica, es decir, el ATP sintasa. Dificultades de experimentación. El punto más difícil de explicar y que todavía no está resuelto es el de la direccionalidad. Este parece estar originado en interacciones electroestáticas entre estos motores moleculares y el soporte a lo largo del cual se desplazan, o bien en la conexión entre el ciclo de hidrólisis del ATP con cambios conformacionales. Aparentemente también la estructura de las proteínas G revela grandes semejanzas en la zona de enlace al ATP con las familias anteriores, lo que indicaría un origen evolutivo común. Esto fue todo por mi parte. Como pueden ver, es un tema bastante extenso. Vamos a sintetizar un poco con las conclusiones y estas pequeñas flashcards. En primer lugar, Robert Brown observó por primera vez a través de un microscopio el movimiento de las partículas del polen en el agua. Él vio cómo se movían con saltos espasmódicos en direcciones variables, con lo que comprobó que el tamaño de las partículas hace que se vean sometidas al bombardeo de las moléculas de agua que la rodean. Él describe este movimiento que años más tarde se conocería como browniano. En segundo lugar, el movimiento browniano hace referencia al movimiento aleatorio de las partículas y sus probabilidades de localización. Su descubrimiento llevó a la confirmación de la existencia de las moléculas y los átomos.
Asimismo, la caracterización funcional permitirá en un futuro responder a las cuestiones de la regulación y focalización mediante fármacos y determinará el interés en el desarrollo de nuevos. Asimismo, los motores moleculares funcionan diferente a los motores convencionales, llegando incluso a contradecir las leyes de la termodinámica, como lo decía mi compañera. Un motor molecular es del tamaño de unos pocos nanómetros, está compuesto por unas pocas decenas de miles de átomos y está sometido a fluctuaciones de energía enormes que lo obligan a describir caminos aleatorios, como encontró Brown en el siglo XIX. Aunque se tiene idea general de la quimiomecánica de estos motores, aún falta una visión unificada de los principios de la fisiología de los mismos. Y por último, el descubrimiento de los motores moleculares llevó a científicos a pensar en las posibilidades de miniaturizar la tecnología. Por ejemplo, en 1959, Richard Feynman propuso, entre otras cosas, la miniaturización de las computadoras, que entonces ocupaban cuartos enteros. Estos motores podrían, incluso en un futuro, mimetizarse con dispositivos nanobiotecnológicos de indudable interés. Con eso concluimos este tema, esperando que haya sido de su agrado y deseándoles un excelente día.